Hola amigos, antes de iniciar el video quiero invitar a todos a suscribirse a mi canal ArcTime95. Lo único que tienen que hacer es darle clic a este botón de suscribirse y activar la campana para que no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales de Archicad 21 que voy a subir con el pasar de las semanas. Así que si conoces a alguien que quiera aprender a manejar este maravilloso programa, lo único que tienes que hacer es recomendarle mi canal para que se suscriba y así puedan aprender junto con todos nosotros, ¿sale? Bueno, estén atentos para los siguientes tutoriales. Comencemos. Ok chicos, una vez que inicia el programa nos podemos dar cuenta que aparece esta ventana de iniciar Archicad 21 en mi caso. Dice crear un nuevo proyecto o abrir un nuevo proyecto. En este caso, si queremos iniciar desde cero, vamos a elegir esta primera opción y le vamos a dar este botón nuevo para que empiece a ejecutar el programa, ¿sale? Va a tardar cuestión de unos segundos para que nos lleve directamente al menú principal de lo que tiene Archicad. Ok. Bueno, antes que nada quiero explicarles que el día de hoy les voy a indicar todas las herramientas principales para que poco a poco nos vayamos fogueando con lo que es este programa de Archicad y en los siguientes tutoriales ya tengamos un poco más de ritmo, ¿sale? Así que la idea principal del día de hoy es nada más conocer todas las funciones con las que cuenta, más que nada y de forma esquemática, ¿sale? Ok. Bueno, una vez que inicia nos va a preguntar esto, aquí le podemos dar cancelar para que podamos iniciar e irnos al campo de dibujo. En este caso ya nos aparece aquí en la pantalla y les voy a explicar las distintas barras. Ok, aquí al lado derecho, lado izquierdo, tenemos la paleta de herramientas. En este caso tenemos herramienta muro, herramienta puerta, ventanas, pilares, forjados, objetos, etcétera. En el apartado de documentos tenemos lo que es herramienta de asurado, acotar, líneas, polilíneas, etcétera, ¿sale? Y si nos vamos aquí al apartado de más, nos aparece herramienta lámpara y también, por ejemplo, cámaras, etcétera, ¿sale? Ok, esto principalmente de la paleta de herramientas es lo más importante que podemos encontrar aquí en Archicad, porque es lo que nos va a permitir hacer todos los dibujos. Ahora tenemos otra que se llama barra de pestañas, que son aquí la que nos indica planta baja, elemento 3D y alzado sur. Aquí para ir viendo cómo se ve nuestro modelo en 3D, nuestros alzados, etcétera. Ok, ahora la paleta de información también es muy importante, es esta que vemos a continuación, donde nos indican las alturas, por ejemplo, de los muros, para modificar los muros y también cambiarle color a los objetos, etcétera, ¿sale? Recuerden que esta es la paleta de información. Ahora la barra de herramientas estándar es esta que podemos ver aquí arriba, donde podemos copiar propiedades de un objeto a otro de forma sencilla, añadir los mismos colores, el mismo grosor, etcétera, cortar, medir, etcétera, ¿sale? Ok, bueno, también el navegador desplegable es este que tenemos aquí. Aquí tenemos el navegador desplegable, este es muy importante porque nos va a permitir cambiar la planta baja, el primer piso al segundo piso. Si se dan cuenta, aquí tenemos planta baja en la barra de pestañas. Si elegimos primer piso, nos los cambia automáticamente para ver cómo se ve también el primer piso, ¿sale? Así que este navegador también es muy importante para la cuestión del dibujo. De todas formas, les voy a dejar un video aquí arriba en una etiqueta y al final de este tutorial para que ustedes puedan ver cómo se crean hojas de trabajo, la cual nos va a servir mucho para insertar planos ya sea de AutoCAD a Archicad. Hay un video de eso, se los voy a dejar aquí arriba y también al final del video. De todas formas, si queremos insertar por ejemplo un tercer piso, nos vamos aquí a pisos, damos clic derecho, crear nuevo piso y le podemos poner piso 3. Una vez que le ponemos piso 3, vamos a darle crear para que nos lance ese nuevo piso, ¿sale? Muy bien. Ok, de todas formas voy a regresar a planta baja para poderlo seguir dibujando. Tenemos la barra de estado, que es esta que se encuentra aquí abajo. Únicamente nos indica algunas especificaciones, ¿no? Así nos va lanzando notas conforme al dibujo. Y la barra de opciones rápidas es esta que podemos ver a continuación,
donde podemos checar la escala, el dibujo, el modelo, etcétera. Realmente las más importantes, como les digo, son estas: la paleta de herramientas, la barra de pestañas, paleta de información, barra de herramientas estándar y el navegador desplegable, ¿sale? Estas son las principales que vamos a utilizar la mayoría del tiempo. Ok, bueno, para irnos fogueando un poco de lo que trata, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos la herramienta muro. Lo que vamos a hacer es dibujar un muro, ahora sí que al tanteo, nada más para que ustedes vayan viendo cómo es. Una vez que seleccionamos la herramienta muro, vamos a poner aquí clic y nos va a desplegar la opción del muro. Listo, aquí tenemos el muro, damos clic, lo vamos llevando así para irlo dibujando. Si se dan cuenta, aparecen líneas punteadas azules. Entonces esto nos indica para que esté alineado todos los muros, ¿sale? Una vez que ejecutamos esto, damos clic. Recuerden ir dando clic en cada nodo, así que esta cuestión va a ser muy importante para el dibujo de las plantas. Una vez que se vaya haciendo el muro, vamos a esperar a que nos arroje tantito para ver cómo se ve en el modelo 3D, ¿sale? Ok. Ahorita está tardando un poco, porque cuando abre un nuevo proyecto tarda un poco en ejecutar lo nuevo, pero listo, aquí ya tenemos el muro. Y si nos vamos a modelo 3D, vamos a poder ver que ya se va dibujando, ¿sale? Para girar y verlo desde distintos lados, pulsamos la tecla O y nos va a aparecer el cursor de esta forma. Damos clic sin soltar y así podemos girar el mouse para ver cómo se ve desde distintas perspectivas el modelo 3D, ¿sale? Ok, para regresar a la vista normal del cursor, pulsamos de nuevo la tecla O y ya nos arroja así nada más la orientación, ¿sale? Ok, vámonos a planta baja porque les quiero enseñar algo. Damos clic aquí al muro y nos vamos a este apartado que se llama diálogo de definiciones, ¿sale, chicos? Le damos clic y aquí va a ser donde vamos a hacer infinidad de modificaciones. Si se dan cuenta, tenemos geometría y posicionamiento. Ok, una vez que tenemos aquí el posicionamiento, nos podemos dar cuenta que tenemos tres tipos de muros. Si elegimos este primer muro, es estructura básica. Aquí lo pulsamos, yo siempre pulso este porque nos permite cambiar el espesor del muro. En este caso un muro tiene 15 centímetros estándar y lo podemos dejar así. Ahora si nos vamos aquí a este apartado importante que es modelo, vamos a deshabilitar estas funciones, ¿sale? Una vez que las deshabilitamos, vamos a poder ver que tenemos distintas texturas. Aquí es todo, chicos. Aquí van a encontrar una biblioteca de materiales increíble. En este caso yo quiero proponer Cantería 13, nada más para que sirva de ejemplo. Si quisieran que todos los lados sean iguales, vamos a pulsar aquí vincular superficies. Si quisieran que cada una tuviera diferente textura, no sé, ya sea exterior de una forma, interior de otra, vamos a pulsar aquí desvincular para que puedan modificarlas y cada una de las superficies tenga distintas texturas. En este caso las voy a dejar igual, las voy a vincular para que sirva de ejemplo, ¿sale? Una vez que hacemos esto, vamos a irnos aquí al modelo 3D para poder apreciarlo de que ya tenemos esta nueva textura, ¿sale? Nada más para que nos sirva de ejemplo. Ahora, para insertar el forjado, nos vamos aquí a la herramienta forjado, que es esta. Damos clic y nos coloca así el puntero del mouse, ¿sale? Vamos a darle clic aquí, vamos a trazar un forjado internamente, nada más para que nos sirva de ejemplo. Vamos dándole a las esquinas internas, así trazándole para que nos vaya dibujando el forjado, ¿sale? Ok, finalmente, si se dan cuenta, aquí ya tenemos un punto. Si le damos clic aquí, significa que ya se unieron todos, ya tenemos el forjado. Ok, aquí podemos checar algunas modificaciones, podemos irnos al modelo 3D para ver cómo se va viendo el forjado, ¿sale? Ok, aquí también se puede modificar. En este caso le voy a dar clic, me voy aquí a este menú, a este icono, y lo mismo, vamos a elegir estructura básica. Una vez que elegimos estructura básica, nos va a permitir modificar el grosor, el espesor de la losa. En este caso le voy a poner .10
porque es el estándar. De igual forma, aquí en la sección modelo vamos a deshabilitar estas funciones para cambiar la textura, ¿sale, chicos? Le voy a poner hormigón nada más para que sirva de ejemplo y lo voy a vincular para que todo sea igual, tanto de arriba como de abajo. Una vez que tenemos esto, nos podemos dar cuenta de la superficie. Si se dan cuenta, aquí el forjado queda más abajo de los muros, no hay problema. En este caso nos vamos aquí a origen. Origen va a ser muy importante, aquí nos marca el espesor, pero aquí la elevación que queremos que tenga. Si se dan cuenta, si llegamos a poner menos 0.50, baja el forjado. Si lo llegamos a poner en 0.10, ya nos los deja al nivel y a ras de muro, ¿sale? Ok. Bueno, ahora también quiero insertar algunas puertas y ventanas para que les sirva de ejemplo a todos ustedes. Voy a insertar una puerta y una vez que le damos clic aquí a la puerta, podemos seleccionar aquí en este punto quizás. Y ya ustedes eligen la orientación, nada más le dan vuelta al mouse sin dar clic hasta que elijan la orientación. Si yo quiero que abra para este lado, le voy a dar clic ahora sí. Y ya me va a anotar la puerta, ¿sale? Ok, ahora para irla viendo también y corregirla en el modelo en 3D, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar la puerta y nos vamos a este apartado diálogo de definiciones, que es lo que nos va a permitir hacer todo, ¿sale? Ok, nos vamos aquí al diálogo de definiciones para ver el tamaño, el estilo de las puertas. Si se dan cuenta, nos arrojan infinidad de puertas. Podemos tener puertas batientes, correderas de garage, correderas desplegables, giratorias, etcétera. Una infinidad de puertas, chicos, e incluso aberturas huecas si quieren arcos, etcétera. En este caso voy a poner unas batientes nada más para que nos sirva de ejemplo. Voy a elegir esta puerta tarja horizontal 21. Definiciones de la puerta. Aquí en previsualización y situación podemos marcar la altura y también el ancho, pero ok, lo podemos marcar de una vez. De todas formas, también aquí se podría modificar aquí en esta paleta de información, ¿sale? Ya sea como ustedes acomoden más. En este caso se puede hacer tanto de esta ventana como de esta, ya ustedes deciden. En este caso le voy a poner 1 metro por 2.40 de alto, me parece bien, para que entre la luz en esa parte. Y aquí en definiciones de puerta podemos ver todo, o sea, una infinidad de cosas. Si desplegamos las flechas nos va a aparecer, por ejemplo, dimensión del hueco, de unidades, etcétera. Aquí ustedes pueden irla modificando a su gusto. En este caso, la altura del travesaño la podemos dejar de 0.30 o ustedes la pueden hacer más alta o más chica, como ustedes quieran. También tenemos aquí la hoja de la puerta. Aquí pueden cambiar el estilo, el diseño y todo lo que ustedes quieran. Yo la voy a dejar con pues algún estilo que se vea bien, quizás esta puerta personalizada. Y bueno, aquí eligen también si quieren que tenga manilla. En este caso le voy a poner manilla para que se vea un poco más realista. Ok, seguimos buscando. Aquí ustedes pueden ir explorando un poco, jugar con la altura de las manillas, etcétera. ¿Sale, chicos? Es cuestión de que vayan viendo un poco más acerca del tema. Aquí en tipo de abertura y ángulo podemos darnos cuenta de esto. Aquí si le ponemos 20 grados, vamos a ver, le damos OK. Si se dan cuenta nos va a abrir la puerta a 20 grados. Listo. Si se dan cuenta ya nos arroja aquí una abertura. Esto es muy importante también para irlo observando. Listo, aquí está la abertura de la puerta. Vamos a cambiar un poco las cosas. En este caso voy a regresarle para cambiarle el estilo a la puerta. No sé, se me ocurre algo así quizás, porque me lo había arrojado de distinta forma. Listo, ya tenemos aquí. Bueno, si queremos ahora cambiar el color, seguimos buscando aquí en definiciones de puerta, nada más dándole clic a estas flechas para ver más o menos las funciones que tienen. Hay que explorar, hay que ir viendo un poco de todo, ¿sale? Ya llegamos aquí a atributos de modelo, que es el color de la puerta. En este caso, si yo quiero poner negro marfil, podemos darnos cuenta de esto. Vamos a ponerle así.
para que nos arroje el color de la puerta. Aquí en hoja 2 le voy a poner claro rápido, y si se dan cuenta ya tenemos la puerta de color negro marfil. Si se dan cuenta, el marco sigue de madera, no importa. Aquí tenemos que seguir explorando. Hay unas que una vez que le cambias el color tienes que seguir buscando para checar el marco. Seguimos avanzando y nos va a aparecer en un momento más. Les digo, es cuestión de explorar y de ver cada una de las funciones. Realmente es muy divertido hasta eso. Aquí ya encontramos superficies del marco. Vamos a ponerle negro marfil, le damos OK y ya vamos a tener la puerta de color marfil. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestra puerta. Se ve maravilloso, ¿verdad? Ok, ahora no sé, se me ocurre quizás insertar una ventana aquí para ir viendo también cómo se modifica una ventana. Damos clic en herramienta ventana y aquí, por ejemplo, vamos a colocar una que abra para este lado. En este caso damos clic a la herramienta ventana y aquí en diálogo de definiciones lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Aquí igual nos arroja el tipo de ventanas que tenemos, correderas, guillotina, etcétera. Ya es cuestión de que ustedes elijan la que más les guste. En este caso voy a elegir una básica de ventana doble. Listo, vamos a ponerlo así aquí para que vean también cómo es. Voy a modificar el ancho, voy a ponerle 2 metros y bueno, quizás también cambiarle el color a la ventana, ¿sale? Nos vamos aquí, recuerden, y vamos a buscar en definiciones de ventana básica el apartado de los colores. Igual si queremos hacer más chico el marco, vamos aquí bajándole la cantidad de la cancelería. Quizás si la ponemos de 3 para que ustedes vean cómo es, vamos a ponerla aquí 3.03 para que no se haga tan ancho, ¿sale? Muy bien, si se dan cuenta ahorita va a disminuir. Listo, ya disminuyó un poco el marco aquí. Ahora vamos a modificar el color para que podamos irlo viendo. Muy bien, aquí está, listo, atributos de modelo. Vamos a ponerlo todo igual en pintura negro marfil para que haga juego con la puerta, ¿sale? Muy bien. Ok, vamos a pulsarle y ya tenemos nuestra ventana de color negro. Ahora, chicos, para insertar infinidad de objetos, muebles, etcétera, que ahorita quiero enseñarles eso también, nos vamos aquí a herramienta objeto. Una vez que nos vamos a herramienta objeto, vamos a poder encontrar lo que es toda la biblioteca de AutoCAD, coches, muebles, hasta mesas de billares, ¿sale? Ok, muy bien. Aquí podemos checar en este apartado dándole clic a esta silla y nos arroja pues ahora sí que distintos temas: accesorios de baño, accesorios de cocina, armarios y estanterías, butacas, sofás, camas, decoración, electrodomésticos, hasta mecánica, ¿sale? Ascensores, escaleras, etcétera. Pero si a ustedes les gustaría buscar algo, podemos poner aquí directamente, por así decirlo, coche. Vamos a ver qué coches nos aparecen. Si se dan cuenta, carga para enseñarnos el tipo de mobiliario que tenemos. Nos arroja aquí ya los coches con los que cuenta el programa para que todos ustedes puedan ver. De todas formas, también les voy a dejar aquí arriba un video de cómo pasar muebles de SketchUp a Archicad. Por si no les gustan los que tiene este programa, les dejo un video también aquí al final para que ustedes puedan ver cómo se pueden exportar desde una página de internet. Es algo muy sencillo y fácil de hacer. Voy a insertar cualquier coche, se me ocurre este nada más para que sirva de ejemplo, ¿sale? Vamos, una vez que seleccionamos el coche, vamos a darle clic y ya nos va a arrojar aquí el coche, ¿sale? Si quisiéramos arrastrarlo, vamos a darle clic a cualquiera de los puntos y nos va a arrojar esta ventana que indica arrastrar, girar, simetría, elevar y multiplicar. En este caso, pues yo lo quiero mover. Tenemos seleccionado este. Vamos a darle clic hacia acá para que ustedes vean. Ya lo mueve. Ahora, si lo quisiéramos girar, vamos a darle clic. Vamos a elegir esta opción, girar, y nos va a marcar ahora sí que esta simbología para rotar. Listo. Damos clic de nuevo acá
y vamos a rotar el vehículo a la posición que queramos. Si yo lo quiero así, le voy a dar clic así y si se dan cuenta ya rotó el objeto. Ahora lo quiero arrastrar un poco más para que no esté pegado al muro. Listo, así queda. Vamos a ver cómo se puede observar nuestro coche. De igual forma también se les puede cambiar el color. Como les explico, aquí nos podemos ir a este diálogo de definiciones. Igual podemos modificar las superficies. En la cuestión de objetos nos aparece esto: representaciones, superficies, etcétera. Cuerpo del automóvil, vamos a ponerle un, pues, ¿qué será? Un, no sé, oreón ocre, y va a cambiar el color del vehículo. Listo. Ok, ya podemos observarlo y nos podemos dar cuenta de todo esto, ¿sale, chicos? Y bueno, finalmente nada más para ver la cuestión de luminarias, un poco de todo y de lo que más se utiliza. Las luminarias, recuerden que están aquí en más, así que vamos aquí a herramienta lámpara y vamos a darle clic a este apartado. Nos podemos dar cuenta que tenemos luminarias de calle, de interior, etcétera, ¿sale? En este caso voy a elegir una de calle, nada más para que sirva de ejemplo, una farola. Igual la farola pueden definir aquí la altura, etcétera. En este caso vamos a ponerle de unos 3 metros para que sea más creíble de que esté en la calle, ¿sale? Vamos a darle clic aquí y se va a insertar la farola. Recuerden que si la quieren girar también le damos clic a cualquiera de estos puntos y elegimos ya sea arrastrar o girar, lo que queramos hacer. En este caso nada más para que sirva de ejemplo, ¿sale? Muy bien, vámonos a 3D. Si se dan cuenta, la farola la arrastró mucho hacia arriba. En este caso es por esto. Yo le puse aquí a origen en lugar de la altura, no importa. En este caso vamos a poner 0 y ya nos las pone ahora sí que al ras del forjado. Ahora para modificar la altura es aquí. Nos vamos de nuevo a este apartado, definiciones de luz. Aquí vamos a buscar todos los parámetros. Altura, aquí pueden ir explorando un poco de todo. Les digo, en esta cuestión de altura le vamos a poner unos 4 metros para que vean cómo se va a elevar. Listo, ya se elevó 4 metros. Igual ustedes pueden cambiar, no sé, por ejemplo, el tipo de lámpara doble. Si le damos simple también, miren cómo nos los va a modificar, nos los deja así. Es cuestión de que vayan practicando y de que vayan ahora sí que explorando un poco a detalle de esto. Si queremos cambiarle, no sé, quizás el color, vamos a dar metal cromo y se va a modificar automáticamente. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, es cuestión de ir nada más explorando, chicos. Realmente no lleva mucho tiempo, solo es cuestión de ir practicando. Así que los invito a que sigan practicando en su casa, en el trabajo o donde ustedes quieran, para los siguientes videos que voy a ir subiendo, ¿sale? Espero que les haya gustado el video. Recuerden compartirlo, suscribirse al canal y darle like. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.